Pues Dios les bendiga, mis hermanos, los que ya están conectados también. Dios me les bendiga. No se olvide, hermanos, de orar siempre por todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, que vienen cosas más terribles, ¿verdad? Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta tarde y vamos al libro de Mateo, Mateo capítulo 26. Quiero en esta tarde meditar en un tema muy especial. Digo muy especial porque está muy relacionado a lo que estamos viviendo. No menciono nombres de enfermedades, no. Muy relacionado, que conforme usted va a escuchar la palabra, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? El tema de esta tarde está titulado Los tiempos cambian. Los tiempos cambian, pero las actitudes siguen igual. Ese es el tema tomado de Mateo 26. Los tiempos cambian. Usted ha visto que desde la venida del Señor Jesucristo los tiempos han venido cambiando. Aún desde el día que usted nació hasta esta fecha, los tiempos han venido cambiando. Amén. Los años han venido cambiando. Y así han venido cambiando los tiempos, los años, y estamos ya en un tiempo que se llama el año 2020. Pero una de las cosas que no cambian son las actitudes. Y yo voy a traer en esta tarde 3 ejemplos de actitudes que fueron hechas hace más de 2000 años atrás, el tiempo, hace 2000 años atrás, 3 actitudes en persona o en personas que son actitudes que aunque los tiempos son diferentes, pero son actitudes que todavía los estamos viviendo y los estamos viendo en estos tiempos. Así que yo quiero leer con usted el tema, en Mateo 26. Quiero leer el capítulo 26, verso 1 y el 2. Ahí ustedes sentaditos. Mis hermanos que nos ven, pueden también buscar Mateo 26, verso 1 y el verso 2. Repito, el tema se titula Los tiempos cambian, las actitudes siguen igual. Fíjese que ahorita viene a mi mente esto. Hay niños que cuando fueron niños fueron bien recios, ¿verdad? En su carácter, hasta pleitistas. Y cuando llegan a grande, sus actitudes no cambian, a veces siguen siendo igual. ¿Sí me dan a entender esto? Pero yo lo voy a traer al sentido espiritual. Dice la Biblia así: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días, ahí estamos el tiempo, se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado, esa es una actitud, para ser crucificado. Lo repito, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, usted puede leer después, ¿verdad?, el capítulo para que entienda qué es lo que hablaba el Señor. Dijo a sus discípulos, oiga bien esto, dijo a sus discípulos. O sea que este estudio, esta palabra de esta tarde, prácticamente no va para la gente que no conoce de Dios, sino para usted y para mí, que somos cristianos, que ya hemos dado el paso de fe. Amén. A nosotros va esta palabra. Pero él se lo dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hace mucho tiempo atrás había 2 niños de una colonia. Un niño era de padres con más posibilidades. El otro era de padres o de familia que tenían poca posibilidad. Pocas las posibilidades, hablándolo financieramente. El niño que tenía más posibilidades tenía juguetes en abundancia.
El otro no tenía, porque era de pocas posibilidades financieramente. Óigame bien esto. Pero había algo bonito en el niño que tenía posibilidades, que compartía los juguetes con su amigo. Oiga bien esto, compartía los juguetes, y no le estoy hablando de niños como ellos, así, estoy hablando de niños ya grandecitos. Pero él compartía los juguetes con su amigo. Óigame bien esto. Y jugaban juntos. Pero cierto día, otro niño de otra colonia se le acercó al amiguito de pocas posibilidades y le dijo, mira, le dice, la bicicleta que tiene tu amigo me gusta. Y yo quiero que tú lo traigas con mentiras a aquel lugar. Y cuando tú lo traigas con mentira y que él traiga la bicicleta, te lo llevas por ahí, que él deje la bicicleta y te lo llevas por ahí a enseñarle algo, como a distraerlo, y en lo que tú lo distraes, yo voy a tomar la bicicleta y me la voy a llevar, pero no le vayas a decir a nadie. El tiempo de conocerse estos dos niños era un tiempo bastante largo. Pero la actitud del otro no aprovechó la buena intención y el corazón del niño que compartía con él, sino que le hizo caso al otro que le dijo, vamos a robarle la bicicleta. Y se lo llevó con engaño. Y cuando llegaron al lugar donde le habían señalado, se lo llevó con engaños y empezó a mostrarle algo por ahí, como a distraerlo, y en eso el otro llega, tomó la bicicleta y se la robó. Actitudes de un amigo a otro amigo que no son, o mejor dicho, que no se ve bien. Hay actitudes bonitas que hace sentir al otro bien, pero hay actitudes que hacen sentir mal a la otra persona. Por ejemplo, si tenemos un carácter duro, difícil, nuestras actitudes por nuestro carácter vamos a hacer sentir mal al otro. O si tenemos un carácter dulce, amable, perdonador, ¿verdad? Y todo eso sí, vamos a hacer sentir bien al otro también. Los tiempos cambian, mis hermanos, y estos tres ejemplos que yo voy a traer para usarlos para este tema, son tres ejemplos de tres personas que tomaron una actitud que no fue beneficioso para ellos ni tampoco para los que les rodeaban. El tiempo de esta actitud de estos tres personajes fue hace 2000 años atrás. Oiga bien, el tiempo, hace 2000 años atrás. Pero esas actitudes que estos hicieron hace 2000 años atrás, todavía hoy en día las estamos viendo. Hablando como iglesia, no como el mundo, no, como iglesia, como conocedor de la palabra bendita del Señor. Primeramente, al capítulo 26 de Mateo. La primera actitud de este hombre, que sucedió hace más de 2000 años atrás, este hombre se llama Judas, Judas Iscariote. Dice el versículo 14 del capítulo 26 del libro de Mateo, verso 14 al 16. Yo por espacio lo voy a hacer más breve, pero usted tiene su Biblia ahí completo todo. Dice, Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata.
Y el verso 16, mire el verso 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ok, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ciertamente conocemos nosotros la vida de Judas porque hemos leído los evangelios. Y el problema que había en Judas era el amor al dinero. Él no tenía problemas ni con su suegra, ni con su suegro, ni con sus hijos, no se menciona nada de eso. El problema de él era la codicia que había en su corazón hacia el dinero. Pero el punto aquí de esta actitud de Judas fue que buscaba siempre la oportunidad de entregarle. Esa actitud de Judas, de buscaba la oportunidad, todos los días buscaba la oportunidad, cómo entregar al Señor. Esa actitud también se ve reflejada hoy en día. ¿Cuántos buscamos la oportunidad también para poder, tal vez no vender al Señor Jesucristo, porque ya no lo podemos hacer, pero buscamos la oportunidad para abandonar el camino del Señor? Buscamos la oportunidad y a veces la primera oportunidad que se nos presenta la aprovechamos y damos la misma actitud que Judas dio hace más de 2000 años atrás. Él lo que hizo fue vender al maestro por 30 monedas de plata. Pues esa actitud, repito, es la actitud que hoy en día se está repitiendo. Abandonar el camino de Dios, a veces por cosas insignificantes. Porque cuando abandonamos a Dios, digamos por mencionar alguna cosa, ¿verdad? Abandonamos a Dios digamos, por el amor digamos, al mundo, lo que el mundo ofrece y todas esas cosas así. Prácticamente estamos haciendo la misma actitud que hizo Judas, de venderle nosotros hoy en día por las cosas que el mundo ofrece. Y usted se da cuenta que estamos en los días donde muchos se están apartando del camino del Señor. Muchos se están alejando del camino del Señor. ¿Tendrán ellos sus excusas? ¿Tendrán ellas sus excusas? Las tendrán, sí. Pero ninguna excusa tiene validez como para decir, yo por esto ya no sigo adelante en el camino del Señor. No hay excusa. Y aunque nosotros las fabriquemos, porque yo puedo decir, yo ya no sigo adelante en el camino del Señor, porque mucho problema me hace el hermano que se sienta aquí. Esa no es excusa. Porque mucho problema me hace la hermana que se sienta aquí. Esa no es excusa. Porque bien claramente nosotros lo tenemos en la palabra, que no fue ni el hermano ni la hermana el que nos dio la salvación. Pero hace 2000 años atrás, Judas buscó vender al Señor, y cuando le presentaron las monedas, prácticamente se alegró. Ahora, ¿qué dice Lucas capítulo 22? Mire lo que dice Lucas. Aquí Lucas lo describe un poquito más recio. Dice, y entró, dice Lucas 22, verso 3, dice, y entró Satanás en Judas. Eso como que suena más, ¿verdad? Más fuerte. Entró Satanás en Judas. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron con Judas el darle dinero. Y dice allí la palabra, dice, y Judas se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Una actitud
que fue hace tiempos atrás, hace más de 2000 años atrás. Amén, hermanos. Fue una actitud hace más de 2000 años atrás. Pero esa misma actitud la estamos viendo hoy en día también. No que lo estemos vendiendo con monedas de plata como lo hizo Judas. Pero al Señor Jesucristo o el caminar con el Señor lo estamos cambiando por muchas cosas del mundo. Amén. Estamos abandonando al Señor a veces por un trabajo. Vea usted el sometimiento que hay. Y cuando yo digo por un trabajo no estoy diciendo que un trabajo lo va a cambiar a uno. No, sino que llega el tiempo, hermanos, que Dios es tan lindo, tan hermoso, que luego nosotros llegamos a los tiempos y a los momentos que nos olvidamos de que el que ha abierto las ventanas de los cielos ha sido Dios. Pero lo olvidamos y nos enfocamos a veces más en cualquier otra cosa que en servirle a Dios con todo nuestro corazón. Y yo sé que usted es entendido y usted se da cuenta bien que esta actitud de Judas es una actitud que hoy también la estamos viendo. ¿Qué hizo Judas? Venderlo. Dice la Biblia que mientras comía Jesús con sus discípulos, dijo el Señor Jesucristo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. O sea que el Señor Jesucristo ya sabía los pensamientos de que Judas iba a llevar a cabo algo que ya estaba escrito. Porque si el Señor hubiera querido detenerle, le detiene. Pero él dijo muchas veces, dice, no me quitan la vida, dijo, yo la entrego. Entonces, si él hubiera querido, detiene esa actitud de Judas, pero lo permitió para que la palabra del Señor se cumpliera. Y cuando el Señor dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, Judas dijo, Señor, soy yo. Y él le dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué? Porque la actitud que mostraba o las señales que mostraba Judas ya eran señales claras de que Judas andaba en malos pasos. Mire, hermano, cuando un hermano anda en malos pasos o hermana anda ya en malos pasos, se ve en su actitud. Es como la mujer embarazada, que aunque quieran cubrir el embarazo, pero las señales se van viendo bien claramente. Amén. Y la gente, las mujeres que ya tienen más edad, lo primero que dicen, a mí no me la hacen. Esta es lo que está embarazada. Amén. Porque va mostrando las señales de algo que hay allí. Y esta actitud Dios la conoce cuando nosotros andamos quizás pensando abandonar el camino del Señor. Y claro que cuando abandonamos el camino del Señor, siempre tenemos por costumbre de lavarnos las manos como Pilato en los hermanos o con el pastor. Y nunca el que se va del camino del Señor dice, es que yo me descuidé, es que yo ya no quise. Casi nunca se hace responsable. Pero vemos aquí que esta actitud de Judas, que sucedió hace 2000 años atrás, esta actitud la estamos viendo también en estos días. Y usted se da cuenta que esta actitud de Judas lo llevó a la muerte. Y no una muerte bonita, sino que una muerte que usted ya conoce bien, que él mismo se quitó la vida. Porque nunca nadie, estamos hablando de los conocedores de Dios, nunca nadie de los que conocemos el camino del Señor, de los que estamos caminando al Señor, el día que nos apartemos, nos va a ir bien. No, nos va a ir mal. Bien nos va mientras caminamos y nos esforzamos a caminar con el Señor o en el Señor, en el camino del Señor. Pero al alejarnos nos va a ir mal. Y esto no es de meterle miedo, hermano. Además yo no necesito meterle miedo si usted ya sabe la palabra del Señor.
Amén. Y vino Judas dice, y con él mucha gente con espadas y palos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Lucas dice algo que a mí me llama mucho la atención. Lucas dice, y entró Satanás en Judas. Pero si usted pone a pensar bien, Judas fue uno de los 12 que Dios lo llamó, que el Señor Jesucristo lo llamó. Fue uno de los 12 que caminó con el maestro y aún tuvo el privilegio de ser el tesorero. O sea, quiere decir que Judas era muy cercano al maestro. ¿Ah? Era muy cercano al maestro. Pero fíjate cómo el problemita que tenía, o sea, hermano, quiere decir esto también, vamos a decir esto, mire, el pequeño problema con el cual usted y yo peleamos cada día, ese problemita, si no luchamos contra ese problemita que tenemos, nos puede llevar a dar el mismo paso o a hacer la misma actitud que hizo Judas. Por ejemplo, hay una área donde usted flaquea. Hay una área donde usted flaquea. Amén, hermano. Y quizás el área donde yo flaqueo no es la misma del área que el hermano flaquea. No es la misma área donde el hermano acá flaquea. Cada uno de nosotros hay una área. Y esa área es la donde el enemigo va a atacar. El área que flaqueaba Judas era la codicia o el amor a las riquezas. Y por ahí vino el enemigo y por ahí lo atacó. Y por ahí lo atacó. Porque muchas veces, hermanos, nuestro carácter permite que el enemigo nos haga hacer o reaccionar de una manera que ante los ojos de Dios no es muy agradable. Entonces, para finalizar ese punto, hace más de 2000 años Judas existió. ¿Y cuál fue la actitud de él? Vender al maestro, cambiar al maestro. Aquí está de usted y de mí, hermano, cambiar el camino del Señor por cualquier cosa del mundo. Aquí depende de usted o depende de mí cambiar al maestro o cambiar la vida cristiana. Yo voy a decirle, mire, servirle al Señor es lo más hermoso. Ser cristiano es lo más precioso. Y se lo digo yo que conocí el camino del Señor a la edad de 22 años. Vengo de un mundo donde probé muchas cosas, hice muchas cosas. Y yo comparo la vida en el Señor, yo hallo más de 100% preciosa la vida en el Señor que la vida allá en el mundo. ¿Sí me entiende? Pero a pesar de que yo digo con todo mi corazón que la vida en el Señor es lo más lindo y lo más precioso, pero hay una área que yo debo de cuidar. Y esa área yo la conozco. Amén. Yo conozco esa área. Yo no sé cuál podría ser el área suya. Podría ser quizás el carácter. Ese es el área quizás con la que usted está luchando, el carácter. Quizás el orgullo. Quizás, no quiero mencionar, usted mejor sabe esa área. Y si nosotros no cuidamos esa área, el enemigo puede venir y tomar, hermanos, nuestras vidas y llevarnos a hacer la actitud que hizo Judas. Y usted puede decir, no, pero a un cristiano no se le puede meter el enemigo y hacerlo hoy. Hermano, un descuido, el enemigo puede llevarnos al fracaso. Un descuido. Y yo podría darle testimonio de personas que yo he conocido, pero no lo hago porque estamos en vivo. Pero yo he conocido personas
hermanos que han hecho barbaridades después de ser buenos hermanos, buenos cristianos, y han hecho barbaridades. Y hasta han terminado hasta en la cárcel. Hasta en la cárcel. Segundo ejemplo, los discípulos. Los discípulos. Dice el verso 30 del capítulo 26 de Mateo. Cuando hubieron cantado el himno, no se olvide que el Señor Jesucristo en el capítulo 26 está tomando la Pascua con sus discípulos. Amén. Ahí están sentados. Están tomando la Pascua. Están tomando la Santa Cena, como se dice. Después que cantaron el himno, salieron al monte de los olivos y Jesús les dijo, mire lo que le dijo el Señor Jesucristo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. ¿Sabe lo que es dispersadas, verdad? ¿Ah? Como por ejemplo están las ovejitas comiendo juntitas, de repente viene el lobo, y cuando ven el lobo empiezan a correr una para un lado y otra para otro y así. Y como no hay pastor, ¿verdad? El lobo las persigue y ellas salen para un lado y a veces ni se dan cuenta que hay un precipicio ahí, ellas solo van corriendo y ¡pum!, van a caer. Esta noche, les digo el Señor, van ustedes a escandalizarse de mí en esta noche. En pocas palabras les quiso decir el Señor, cuando vengan por mí, Judas, el que me vendió, y los demás alguaciles y sacerdotes y lo que sea, van a venir por mí, ¿saben cuál va a ser la actitud de ustedes? Así, en pocas palabras, le dijo el Señor, ustedes me van a abandonar. Amén. Ustedes me van a abandonar y ustedes se van a ir y me van a dejar solo. Eso es lo que les quiso decir el Señor. O sea que el Señor ya sabía la actitud de ellos. Ustedes hoy en esta noche me van a abandonar, porque escrito está. Y en el verso 56 del capítulo 26 siempre dice, cuando llegaron, ahí usted puede leer, ¿verdad? Que llegaron con garrotes y todo eso y Judas lo entregó. Y en el verso 56 les dice el Señor, dice así la palabra. Entonces todos los discípulos, dejándolo, ¿qué hicieron? Huyeron. Oiga esa palabra, huyeron. Esa actitud de Judas hace 2000 años, por ejemplo, por eso les decía el tema, se titula así, los tiempos cambian, pero las actitudes siguen siendo igual. Así como Judas vendió al maestro, hay muchos que están vendiendo o cambiando la vida cristiana por muchas cosas del mundo. Así como estos discípulos que cuando llegan a tomar al Señor Jesucristo para llevarlo a la crucifixión, cuando Judas lo vende, los discípulos huyeron por el temor. ¿Cuántas veces a usted se le ha venido en la mente de huir del camino del Señor? Seamos sinceros, a muchos, a mí se me ha venido esa idea. Y cuando esa idea se me ha venido a mí de ya no seguir adelante en el camino del Señor o ya no seguirlo en lo que es el ministerio, yo trato de meditar y yo digo, ¿y si yo abandono el camino del Señor, cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Será porque Dios ha sido malo conmigo? Yo digo, no, Dios no ha sido malo conmigo. Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón entonces por la cual yo estoy pensando abandonar el camino del Señor? ¿Por los problemas? A mí los problemas me han venido a mi mente, hermano, a veces hasta dejar, hablando de ministerio, de dejar el ministerio, los problemas. Yo he llegado a pensar, yo digo, yo no necesito a veces aguantar opiniones o bla bla por ahí, todo. No, yo no necesitaría eso. ¿Sí me entiende? Yo sería como usted, desde el trabajo a su casa, a la iglesia y tranquilo.
sin que nadie le ande señalando por esto, por aquello. Pero luego yo me pongo a pensar, pero si yo abandono lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha llamado, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Haciendo lo que hicieron, la actitud de estos. Que cuando vieron que llegaban a agarrar al maestro, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Sí me entiende esa actitud? De tal manera que Marcos dice, pero cierto joven que seguía al maestro, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, le agarraron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Le abandonó también. Pero mire qué dijo el maestro en San Juan 16, dice, mirad, les dijo el Señor a los discípulos, la hora viene, hablando de su muerte, y ya ha llegado, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. El Señor ya sabía que lo iban a dejar solo. Es que mire hermano, óigame, le voy a decir, el que se aparta del Señor, no se aparta porque lo pensó en el momento, eso ya lo ha venido planeando tiempo atrás. Esa es mi manera de pensar, no sé si usted lo cree así, pero mi manera de pensar no es que el que se aleja de Dios, no es que hoy se le vino, hoy se le prendió el foco y ¡paz! Se apartó. No, esta persona ya lo ha venido pensando, planeando mucho tiempo atrás. Son actitudes que estos lo hicieron hace más de 2000 años y actitudes que hoy se está viendo abandonando el camino del Señor. Y lo peor del caso, hermano, que estamos viendo que los tiempos son tiempos, porque cuando yo iba a pensar vernos a todos nosotros así. ¿Cuándo? ¿O sí se le vino a usted eso? ¿Ah? Y luego, ¿cuándo yo iba a pensar, hermano, que las grandes, ¿cómo se llaman esos animalitos que están llegando ahorita a Centroamérica? Pero están cubriendo cantidades de sembradillos, hermano, como Egipto. Las plagas de las, ¿cómo se llaman esos animalitos? Langostas o no sé, saltamón, no sé cómo le llamen, que se comen el monte. Pero son cantidades que están viniendo desde Sudamérica, del África al Sudamérica, y ya llegaron a Guatemala, a México, y están cubriendo, pero pestes grandes. ¿Cuándo yo iba a pensar que estos tiempos iban a estar así? Entonces, yo les pregunto, ¿creen ustedes que es tiempo de huir del camino del Señor? ¿Creen ustedes que es el tiempo para decir, ya no seguir adelante en el Señor? ¿Creen ustedes que es bueno el tiempo? Ni hoy ni nunca es bueno. Lo importante aquí es, mi hermano, seguir adelante en el Señor. Usted me puede decir, hermano, porque usted no sabe mis problemas. Hermano, todos pasamos problemas. Yo paso problemas. Y yo se lo he dicho hace momento, que yo en momentos yo quisiera dejar esto y ser no solamente un miembro como usted. Sentarme, irme y es todo. Sin necesidad de andar cargando comentarios, que señalamientos, que esto y lo otro. No tengo la necesidad. ¿Sí me entiende? No tengo la necesidad. Con el miedo de obtener algo, porque qué va a decir aquel, qué va a decir el otro, y no tengo esa necesidad. Sería como usted, como un civil, como usted. Pero ¿por qué no lo hago? Porque yo sé que el que me llamó hace 30 años es Dios. Y hasta este día he peleado la batalla. Y por eso yo le quiero decir a usted que juntos peleemos la batalla, hermano. Amén. Amén, hermano. Juntos peleemos la batalla. Mayormente en estos días, que son días, hermanos, terribles. No son días de abandonar la batalla. El que abandona la batalla es un mal soldado. Pero un buen soldado que sabe usar bien sus herramientas de lucha, de pelea, se mantiene firme, sigue adelante. Amén.
se mantiene firme y sigue adelante. Entonces, los tiempos cambian, pero las actitudes siguen igual. Así como Judas lo vendió, hoy en estos días, muchos también lo están cambiando. Así como estos que cuando llegaron a agarrar al maestro, lo que hicieron fue dejarlo solito, dejarlo solo. Huyeron, tuvieron temor, tuvieron miedo. Amén. Y lo abandonaron. Igual estamos en los días también, la actitud igual, abandonando el camino del Señor, quizás por miedo a lo que se está viviendo. Ahora, vamos al otro ejemplo, el número 3, el ejemplo de Pedro. Y este ejemplo va mucho con la razón de muchas veces de aquellos que nos creemos muy espirituales, de una manera que nos creemos autosuficientes con todo. Dice el verso 33, siempre del capítulo 26. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo, oiga bien, nunca me escandalizaré. Como quien dice, aunque todos te dejen, maestro, pero yo no te voy a dejar. ¿Y cuántos hermanos hemos dicho así? Yo voy a seguir adelante y después los vemos apartados. ¿Ah? ¿Amén, hermano? ¿Qué dijo Pedro? Yo nunca me escandalizaré. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fíjese. Y Pedro le volvió a decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mire esta actitud. Wow, cuando escuchamos a un hermano así de esa manera, decimos, wow, qué espiritual ese hermanito, ¿verdad? Wow, qué espiritual. Así quiero ser yo. ¡Ja! Pero ¿sabe qué iba a suceder en la noche? Es como saliendo de un servicio y entregamos la vida espiritual en las manos del mundo y ya nunca más regresamos al servicio del Señor. Bueno, me detengo porque estamos saliendo en vivo, pero hay un comentario que lo iba a hacer, pero muy bonito, muy bonito, para usarlo como ejemplo, pero me detengo por la razón de esto. Yo nunca me escandalizaré, le dijo Pedro, nunca te voy a abandonar, Señor, nunca, yo soy Pedro, nunca te voy a dejar, Señor, nunca. Y el Señor le dijo, Pedro, mira, Pedrito, mira, tranquilate, eleva, a ver, cuenta hasta 10, Pedro, cuenta, porque Pedro estaba hasta con el machete en la mano. No te voy a dejar, Señor, no te voy a dejar, yo voy a seguir adelante y te voy a defender, si es posible hasta la muerte. Y hasta hervía de enojado Pedro quizás, ¿verdad? Claro, pues él lo hacía con una intención de defender al maestro, pero Pedro se le olvidó que Dios no necesita defensa. El que necesita defensa somos nosotros. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Pedro, si yo quisiera, clamo al Padre y Él me envía legiones de ángeles y me defiende, ¿sí o no? Ahora Pedro lo iba a defender. No, Pedro, tranquilo, va. Pedro, a ver, cuenta, hasta 10, tranquilas. Ya, Pedro. Y Pedro todavía está, no, Señor. Pedro, mira, hoy en esta noche, antes que el gallo cante, tú, así como Judas tomó la actitud de venderme, así como los demás apóstoles, mira, Andrés, ¿dónde está Andrés? Andrés ya había volado. A ver, ¿dónde está Natanael? A ver, ¿dónde está los otros? Dice, ¿a dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿Verdad que no hay nadie? ¿Sabes por qué? Todos huyeron por temor. Aunque eso ya está escrito. Todos huyeron. Y así como ellos tomaron esa actitud, tú también, Pedrito, lo vas a hacer.
Y dice la Biblia que cuando llevaron al maestro, lo reconocieron. 3 veces lo reconocieron que Pedro era uno de los 12. ¿Sí o no? Lo reconocieron. Y cuando lo reconocieron, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Cuál podría ser la respuesta suya al día de mañana cuando se nos presente una propuesta que no es de Dios, pero que digamos que nosotros le digamos, wow, esto es de Dios? ¿Qué actitud vamos a tomar con esta propuesta que se nos pueda venir? ¿Qué dijo Pedro? Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. 3 actitudes, hermanos, negativas. Amén. 3 actitudes negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos cambian. Y aún nosotros hemos cambiado. Yo le aseguro que a lo mejor 3, 4, 5 años atrás, usted o yo no somos lo mismo como éramos años atrás. Usted a lo mejor no era lo mismo cuando usted estaba en el primer amor. Cuando usted no era lo mismo quizás hace 5 años atrás. Usted antes quizás era más ferviente en las caminos del Señor y hoy se ha apagado. No nos engañemos, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian. ¿Y saben lo que a mí me gusta, hermano, hacer muchas veces? Me gusta agarrar el calendario y me gusta irme hacia atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y atrás. Y yo puedo mover los números y llego hasta el año donde yo nací y sigo hacia atrás hasta el año donde mi mamá nació y me pongo a pensar cómo eran aquellos tiempos, ¿verdad? Cómo era la gente, cómo eran las calles. Pero yo puedo mover eso, pero los tiempos no los puedo cambiar. Puedo mover los números de eso, del calendario, pero no puedo mover, los tiempos siguen igual. No puedo moverlo. Entonces, los tiempos cambian, pero nuestras actitudes. Y ojalá, hermanos, que nuestra actitud no cambie. Ojalá que usted tome el ejemplo de aquellos que se han alejado del camino del Señor por cosas que no valen la pena. Porque yo le digo, hermano, que hay algo que valga la pena allá afuera para decir ya no seguir adelante en el camino del Señor. A ver, dígame una cosa que valga más la pena para decir, porque si hay algo allá afuera en el mundo que vale más la pena de servir al Señor, yo me voy junto con usted. No hay, ¿verdad? No existe, no hay nada en el mundo que valga la pena para decir, abandono el camino del Señor y me voy para allá. Las drogas, nada. El alcohol, peor. ¿Qué hay que valga la pena? No existe nada, hermano. Nada. Pero Judas tomó una actitud. Los discípulos tomaron otra actitud. Pedro tomó otra actitud. Pero yo quiero terminar. Bueno, voy a leer rápidamente estos textos que dice Lucas. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, por tu fe, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermano, yo quiero terminar con esto, haciendo una reflexión. Óigame bien, haciendo una reflexión. Yo sé que la actitud de Judas, que fue hace 2000 años atrás, la estamos viendo reflejada también hoy en día. Igual, la estamos viendo. Tal vez no en usted, pero en muchos sí. La actitud de hace muchos años atrás de los discípulos de abandonar al maestro, la estamos viendo también. Esa actitud también la estamos viendo hoy en estos días. Y la hemos estado mirando todo. Y la actitud de Pedro
también, aunque sucedió hace 2000 años atrás, también la estamos viendo hoy en día. Pero mire, yo quiero terminar con algo muy especial. Y ojalá usted me ponga mucho la atención, hermano. Mire, a pesar de la actitud de Judas, la actitud de los discípulos y la actitud de Pedro de abandonar al maestro, o la actitud de muchos hermanos que han abandonado el camino del Señor, y ojalá que usted no esté pensando abandonar el camino del Señor. Primero Dios que no sea así, eso esté en su mente, ojalá que no, o los que nos están viendo, que no haya esos pensamientos de decir, ya no sigo adelante, no. Mire, pero a pesar de que esta actitud son actitudes negativas, a pesar de todo eso, fíjese que Dios ha prometido, aunque seamos nosotros como seamos, Dios ha prometido estar con nosotros. Jesucristo se lo dijo a los discípulos, Él se los dijo, que aunque Judas lo vendió, aunque los discípulos le abandonaron y aunque Pedro lo negó 3 veces, Él les dijo, yo voy a estar con ustedes allá en Galilea y allá nos vamos a encontrar. Otro hubiera sido el Señor, ni siquiera hubiera vuelto a encontrar a sus discípulos. Les hubiera reclamado, Pedro, ¿por qué me negaste, Pedro? Ahora, en la Biblia, usted encuentra que el Señor le reclamó. No le reclama. Usted no ve que el Señor le dice, ¿por qué me abandonaste, Pedro? ¿Por qué me negaste? Tan buenos amigos que éramos. A los discípulos no le dice, ¿por qué se corrieron? ¿Por qué me dejaron solito? No. Y a Judas pues no le preguntó nada porque Judas ya estaba muerto. Pero fíjese que él no lo hizo así. En el mismo capítulo 26 dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pero después, oiga bien, el verso 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Oiga bien, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Usted puede estar pasando por momentos difíciles ahorita, hermano. Pero eso no quiere decir que el Señor no puede ir con usted allí ayudándole. Yo puedo estar pasando momentos difíciles también, pero yo sé que Dios está conmigo para ayudarme y seguir adelante. Otra cosa es que yo no quiera que Dios me ayude y me aparte. Pero no, Dios ha prometido ir conmigo, estar conmigo, a pesar de mis actitudes negativas que yo tengo. Él lo ha prometido. Él les dice, cuando yo resucite, iré delante de vosotros. Como queriendo decir, cuando ustedes vayan a Galilea, yo ya voy a estar allá esperándoles. Como quien dice, yo ya he resuelto el problema por el cual ustedes me están pidiendo. Ya el problema, ya lo solucioné. Ya la necesidad, ya la probé. Ya les di lo que ustedes me estaban pidiendo, ya se los di. Y las mujeres fueron al cementerio, dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, les dicen los ángeles a las mujeres, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Ellas entonces saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo para dar las buenas nuevas ¿a quiénes? A sus discípulos, a aquellos que le abandonaron, a aquellos que se corrieron. Aquellos que tomaron la actitud que cuando vieron al maestro que lo estaban tomándolo para llevárselo preso o al martirio, se fueron, lo abandonaron. Otro hubiera sido el Señor Jesucristo, no lo busca. Pero mire cuánto es el gran amor de Dios, que a pesar de que quizás hay muchos que se han alejado de Dios, pero Dios les sigue dando oportunidades.
Hay muchos que están apartados del Señor. Hay muchos que tomaron la actitud como Judas de cambiar el camino del Señor, la vida eterna, por las cosas del mundo. Hay muchos que, como los discípulos que salieron huyendo, lo abandonaron. Hay muchos allá afuera que han abandonado el camino del Señor. Hay muchos como Pedro que negó al Maestro. Así hay muchos allá afuera que han negado la vida espiritual por la vida del mundo. Pero a pesar de que ellos tomaron esa actitud, Dios les sigue amando. Y a lo mejor alguien nos está viendo que se ha apartado del Señor, que está alejado del camino del Señor. Pues yo quiero decirle que no importa a dónde se haya ido y que se haya apartado del Señor, Dios sigue amándole. Dios sigue extendiendo su mano de misericordia. Amén. Así. Les digo el Señor, ve y dile a los discípulos que en Galilea los voy a estar esperando. En Galilea. Qué lindo es el Señor, hermanos. Yo quiero decirle en esta tarde, yo sé que cuando tenemos problemas es como cuando el que se enoja muchas veces nos enojamos y tomamos reacciones, ¿verdad? Bien difíciles. Amén, ¿verdad? Que cuando nos enojamos tomamos reacciones bien difíciles, bien duras, a veces bien drásticas, bien no sé cómo. Igual, hermano, a veces tomamos actitudes que son parecidas a lo que sucedió hace todo este tiempo atrás. Pero yo le quiero decir a usted en esta tarde, hermano, aunque le vengan los momentos de tomar quizás decisiones así como la de estos tres grupos que hemos estado viendo, tome mejor usted la actitud de seguir adelante en el camino del Señor. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Y yo lo entiendo a usted. ¿Por qué le entiendo? ¿Por qué le entiendo? No lo apoyo cuando usted toma actitudes de no servirle al Señor. No lo apoyo. Pero sí le entiendo. Porque yo voy en el mismo bote como usted también va. Y así como en el bote se mueve a un lado, también ahí yo voy juntamente con usted. Todos vamos en el mismo bote. Si caminamos en el Señor, todos vamos y todos pasamos diferentes procesos. Quizás hoy usted, mañana a lo mejor yo, quizás otro día otro hermano, pero todos pasamos los mismos problemas, las mismas dificultades y los mismos tiempos que vienen de desaliento, los mismos tiempos que vienen de tristezas, los mismos tiempos que vienen de problemas, los mismos tiempos que vienen de todos los ángulos, hermano, de toda manera, pero vienen a nuestras vidas. Y yo le entiendo a usted, pero no le aplaudo cuando usted trata de abandonar el camino del Señor. No le aplaudo, no. Pero sí le entiendo, porque yo también camino y me esfuerzo como usted también se está esforzando. Así es que, hermano, no tomemos esas actitudes que fueron hace 2000 años, pero no tomemos esas actitudes. Y mayormente pensando que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermanos, que yo no sé si ya estamos cerca del fin, pero que ya estamos acercándonos. Así que yo le hago y le insto a usted, hermano, adelante es la orden del Señor. Tome la actitud de Pedro, pero positivamente, no lo negativamente. Amén. Así que Dios me les bendiga y Dios me les guarde de una manera especial y adelante es la orden del Señor.